Muy buenas noches. Como cada mes, en nombre del capítulo en Monterrey, quiero dar la bienvenida a los académicos eméritos de número y capitulares, arquitectos, estudiantes de arquitectura y público en general. Octavio Paz ya lo dijo: la arquitectura de un pueblo es el testigo insobornable de la historia. Desgraciadamente y frecuentemente nos ocupamos de destruirla. El capítulo de la Academia Nacional de Arquitectura, preocupada por el escaso patrimonio que nos queda, se ha abocado a la tarea de reconocer y premiar las obras mejor conservadas, así como las mejor adaptadas, y sobre todo pugnar con las autoridades para lograr el respeto de nuestro patrimonio. El pasado mes de marzo, la Academia premió por tercera ocasión al Barrio Antiguo y por primera ocasión a la colonia Valle del Mirador. Ahora nos reunimos para reconocer a la Villa de García. Quiero agradecer primero que nada la labor del Comité de Premiación y Membresía del capítulo por este esfuerzo y en particular al arquitecto Roberto Chapa por su incansable labor. Asimismo, quiero en nombre de nuestro brindar un aplauso a los residentes de la Villa de García que se han preocupado por su comunidad. Quiero dar la bienvenida a los residentes de la Villa de García e invitar a sus representantes que nos van a acompañar en el panel del día de hoy, y que son el señor contador público Guillermo Sepúlveda Treviño, si nos hiciera el favor de acompañarnos. El contador público Humberto Jasso. Y el licenciado Juan Gerardo Garza Treviño. Por el lado de la Academia y en el panel de discusión nos van a acompañar en esta ocasión el doctor Armando Flores Salazar, si nos hace el favor de pasar, el arquitecto Javier Sánchez García, el arquitecto Eliseo Garza Salinas y el arquitecto Juan Antonio Casas. Cedo el micrófono al arquitecto Juan Carlos Pérez para que dé continuidad a esta sesión. Esta noche, al iniciar el último cuatrimestre de este ejercicio, el capítulo confirma su vocación de ser puente entre el camino andado y un destino. Camino de compromiso con la misión de la Academia, de conocer y reconocer la arquitectura, en franca vocación con la prospectiva académica. Hoy, al encuentro de ese destino, renovamos nuestra promesa con la memoria, con la historia, con la cultura. Es tiempo de recuperar la historia. La invitación a recuperar la historia debería comenzar necesariamente por el análisis del pasado inmediato. Sustituir la modernidad sin evaluar sus logros, limitaciones y fracasos es una actitud de clara frivolidad. Se puede ser frívolo o cínico desde la posición de prepotencia de algunos países altamente desarrollados. Pero lo que resulta grave es que esa actitud se sostenga en países que ni siquiera han logrado una evolución económica y social adecuada. Si la historia tiene alguna utilidad para la arquitectura, es debido a que señala que solo la verdadera originalidad es valiosa. Imitaciones o copias serán siempre menos importantes que las ideas originales. Lo que es y será relevante para nuestra cultura es plantearse los problemas del subdesarrollo propio y no los del hiperdesarrollo ajeno.
por elegante que parezca la cultura posmoderna. En países como el nuestro, resulta irrelevante la necesidad de hacer avanzar un proyecto de modernización inacabado. No se aboga por un pintoresquismo cándido o por un formalismo populista. Por el contrario, se postula la necesidad de lograr una cultura y una arquitectura vital y creativa, que tome como propias las características de su entorno y que deje de lado las reiteradas escenografías de una cultura agotada y reaccionaria. Al cerrar el ciclo El futuro del pasado, el panel de residentes de Villa de García y sus conductores deberán concluir con la propuesta que iniciamos en la sesión anterior, que nos dé luz de una nueva ética del desarrollo, con los ojos puestos en el futuro y las manos en el presente, y la memoria como aval. La arquitectura contemporánea será entonces importante cuando ésta sea simplemente buena arquitectura. Sean bienvenidos todos. A continuación, la cronista del capítulo, la arquitecta María Teresa Martínez, hará la relatoría de la sesión del mes pasado. Buenas noches a todos los entusiastas amantes de la arquitectura. La ciudad como memoria de los acontecimientos, la ciudad en su pluralidad de intereses, la ciudad, preservación y o transformación, un tema de actualidad en todo el país y motivo de un coloquio al que tuvimos oportunidad de asistir en estos días. La misma preocupación sobre la mesa, el reconocimiento, la divulgación y la protección de nuestra historia. Una sesión muy especial, afirma Tito Camargo, muy bella, porque estamos reconociendo el esfuerzo de los ciudadanos por conservar la historia de nuestra región. La primera de 2 sesiones sobre el futuro del pasado, una convocatoria para el futuro. Roberto Chapa y Adán Lozano, incansables en la búsqueda de valores patrimoniales, deseosos de incluir otros barrios y otros municipios, organizan este diálogo con los vecinos de la colonia Quinta El Mirador y el llamado Barrio Antiguo, con arquitectos especialistas, esta vez Javier Sánchez, Armando Flores y Juan Manuel Casas, y autoridades del municipio. Un tono de reconocimiento y cordialidad privó a lo largo de la sesión, en la que la Asociación de Vecinos de Quinta El Mirador expone su preocupación y agradece el interés de la academia. El Mirador, una colonia que nace en 1923 y que es ejemplo de arquitectura californiana de arquitectos de la época. Su historia, un recorrido por las calles en un video, ilustra bien la destrucción de que ha sido objeto desde 1982, cuando inicia el primer negocio, desatando una serie de transformaciones sin calidad, desorden visual, convirtiéndose en un estacionamiento público. Los vecinos de Barrio Antiguo expresan la necesidad de un reglamento. El arquitecto Roberto Chapa externa que es necesaria la creación de un consejo consultivo de arquitectos especialistas. Una voluntad política, expresa Javier Sánchez, haciendo un llamado a los alcaldes de todo el estado de mostrar esa voluntad que externa Jorge Salinas de Desarrollo Urbano de Monterrey. A continuación, se inicia la emotiva premiación del 2000, la proyección de edificaciones ya reconocidas en años anteriores y finalmente la premiación y el reconocimiento a sus propietarios por la conservación, la Casa de Morelos 821, adaptación Padre Mier 827, así como en la colonia Mirador, la de Mirador 203. Que Dios ayuda a los buenos cuando son muchos, dice Armando Flores. Y todos votamos por la asociación, por un efecto multiplicador, por la conciencia de una cultura de preservación patrimonial, por el registro, la divulgación y la conservación. Es todo. Y para conducir el panel de esta noche, invitamos al arquitecto Roberto Chapa. Pase al estrado, por favor. Buenas noches. Fue una experiencia extraordinaria
este mes anterior haber regresado a una población tan bella como es la Villa de García. Confieso que siendo niño estuve por ahí, apenas lo recordaba, estoy hablando de 50 años atrás, y con gusto vi que recorriendo las calles me encontré aquella vieja casa en la que alguna vez, y solo por una noche, estuve. Es increíble que una población como ella, tan cerca de la ciudad, permanezca en el estado en que está. Sin embargo, como todas las cosas actuales, corre el peligro de desaparecer poco a poco si no tomamos medidas para ello. Creo que nuestra época se presta para estar regresando a una especie de reflexión. Si el mundo primitivo se caracterizaba por la identificación entre el hombre y el mundo, en el mundo griego, en el mundo occidental que se iniciaba, empezó a haber una separación entre hombre y mundo por medio de la especulación. Nace el pensamiento, nace la gran filosofía de Occidente, y eso poco a poco lleva a ir haciendo más el conocimiento para llegar a una época distinta que fue la época de la exploración. La conquista de nuevos mundos y todo fue la característica del Renacimiento, pero la ciencia que se da en ese tiempo fue poco a poco llevando al concepto de la industrialización y con ella la explotación del mundo que todos conocemos, llevando hasta sus últimas consecuencias que podemos llamar la expoliación del mundo. Esa expoliación que significa la destrucción gradual, paulatina, pero constante, nos ha llevado en distintos ámbitos a una actitud de reflexión. Y esta reflexión no es más que otra forma de regresar al mundo original. Hay muchas formas de ver esto, pero creo que una de las principales maneras es ver qué tanto respetamos nuestro pasado y nuestra tradición. Vivimos en un mundo de cambios, pero también la memoria y la conservación son importantes. Quiero en este momento hacer un pequeño recuerdo a dos personas que muchos años atrás fueron pioneras en esta búsqueda. Me refiero a Manuel Rodríguez Vizcarra y a Fernando Garza Quirós. Hace aproximadamente 35 años yo los oía platicar sobre la Villa de García con un entusiasmo increíble. Ahora todavía estamos con ese tema y creo que es por la razón de que nos preocupa y nos preocupa mucho. Para tratar estos temas hemos invitado a distinguidas personas y quisiera solamente dar lectura a este pequeño escrito sobre lo que puede significar el futuro del pasado. Los centros de las poblaciones, cualquiera que éstas sean, alojan barrios con identidad histórica y cultural, lugares con un carácter definido. Estos son parte de la imagen de la ciudad. A pesar de esto, dichas cualidades no son siempre apreciadas. Hasta 1960, y me refiero al ámbito internacional, se les caracterizaba como zonas obsoletas y candidatas a la demolición o a una transformación radical. En los 70s, los valores cambiaron y se comenzó a proteger y a preservar estos lugares. Las áreas históricas y los barrios antiguos pasaron por una reevaluación. Según Tiesdel, nos dice lo siguiente: al primer intento de protección se le llamó preservación histórica. La preservación solo protegía edificios individuales. Sus políticas cuidaban únicamente los grandes edificios eclesiásticos o públicos, o bien aquellos ligados a algún momento histórico. Después nació una preocupación al que se le llamó conservación. Este no solo se enfocó a edificios individuales, sino que tomó en cuenta grupos de edificios, la imagen o el carácter del lugar y los espacios entre edificios. Como resultado, había que conservar mayor cantidad de edificios con menor valor histórico
y la conservación pasó de la arquitectura solamente a la planificación y economía de las ciudades. Aunque este fue un paso importante y positivo para las ciudades, las instituciones públicas no tenían suficientes recursos para la restauración de tantos edificios y no podían consignar tantos inmuebles a usos como museos. Eso trajo como consecuencia la necesidad de encontrarles nuevos usos, buscando que esto contribuyera a la economía del lugar sin afectar el contexto arquitectónico. Pero en realidad se les ha puesto muy poca atención a encontrar estos usos. Ha sido más fácil para los planificadores prohibir usos no deseados que atraer usos deseados. Debido al cambio de los estilos de vida y al crecimiento de los espacios urbanos, otros elementos se unieron a la conservación: usos de suelo actuales y futuros, mayor circulación vehicular, cambios en la composición socioeconómica y el rápido crecimiento demográfico. Como resultado surgió una tercera ola de políticas que actúan a través de una dirección del crecimiento. Estas políticas están enfocadas a generar inversiones y desarrollo económico para financiar el mantenimiento del sector histórico. En estos casos se vuelve un reto balancear el desarrollo económico mientras se respeta la identidad de un lugar. En general, las principales políticas de preservación se preocupaban por el pasado del pasado, mientras las políticas de conservación se preocupan por el futuro del pasado. La pregunta es, ¿cuál sería en el caso de una población como García una metodología adecuada para su futuro mantenimiento y crecimiento? Para esto vamos a entrar en diálogo y ver cuáles son las condiciones actuales de este municipio. Para ubicar el tema, quisiera pedir al licenciado Juan Gerardo Garza nos dé algunos elementos históricos de este lugar. Muy bien. Bueno, primero que todo, pues muchísimas gracias por esta invitación a la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, y de manera especial por esta reunión con el tema de Villa de García. Y si quisiera de alguna manera rescatar algunos datos, dado que precisamente el tema es el futuro, ¿no?, del pasado. Tenemos noticia de que, claro, hubo habitantes indígenas en esa población, de las cuales todavía hoy tenemos algunos registros, las puntas de flecha, algunos fogones por ahí, cerca de la población que hoy es el casco principal. Pero si quisiéramos ubicar un poquito y de manera muy rápida algunos datos importantes de los antecedentes históricos, de los que ya nos quedan registro por documentos, tal vez valdría la pena señalar un primero, que es precisamente el de 1577. 1577 estamos hablando antes de la fundación de Monterrey, cuando Alberto del Canto pobló este lugar como punto de estancia entre la Villa del Saltillo, de Santiago del Saltillo, y lo que sería precisamente Monterrey. ¿Por qué razón? Pues simple y sencillamente una estancia donde había agua, donde podían descansar, ¿verdad?, los viajeros, donde se podían cambiar en aquellos coches de mulas, ¿verdad?, los animales, y de alguna manera también donde podrían protegerse de los ataques de los indios. Pero es hasta el 1 de marzo de 1583, donde hay otro documento muy importante, en donde Manuel de Mederos, de origen portugués, recibe la merced de estas tierras de don Luis Carvajal y de la Cueva con el nombre de Estancia de Pesquería. Y seguramente, por supuesto, el nombre que después sería de Pesquería Grande es precisamente porque el río tenía peces, y muchos, en abundancia. En 1596, don Diego de Montemayor concede merced de estas tierras a don Gonzalo Fernández de Castro y a su esposa, doña María Rodríguez, y le llaman a su hacienda San Juan Bautista de la Pesquería Grande.
Pasando los años, pues San Juan Bautista de la Pesquería Grande en el siglo XVII, en 1630, se le describe como hacienda propiedad de Jacinto García de Sepúlveda y Gonzalo Fernández de Castro. La hacienda tenía una saca de agua, dicen los datos de las antiguas escrituras, de 720 horas de agua. Mismas horas de agua que tiene actualmente el sistema de riego que todavía subsiste en nuestra comunidad y que también hay que proteger. Estas 720 horas de agua tienen todo un historial interesantísimo, pero sirven para el riego de las huertas y para la conservación, naturalmente, de los árboles, principalmente de los frutales y de los nogales. En 1646, haciendo un breve resumen, don Martín de Zavala le ratifica a doña María Rodríguez, viuda de Gonzalo Fernández de Castro, la merced de su esposo, precisamente el 14 de abril. Su esposo había fallecido en un ataque de indios y como un reconocimiento precisamente al haber colonizado esas tierras, pues esa merced se le otorga. Y haciendo una referencia ya muy rápida, en el siglo XVIII tenemos la fundación en 1700, por ejemplo, de la hacienda de Icamole, que llegó a tener una prosperidad incluso mayor que García. En esa época llegó a tener más de 1000 habitantes, tierras muy ricas y también con agua. Pesquería Grande en 1730 fue elevada a la categoría de valle, que eso significaba ya tener un alcalde mayor y también vecinos que supieran leer y escribir. Y haciendo nada más alguna anotación muy sencilla, más que todo anecdótica, en el siglo XIX, en 1800, el Valle de San Juan Bautista pues todavía sufría las invasiones de los indios. Y hoy todavía podemos apreciar en algunas de las casas del casco lo que llamaban nuestros abuelos las troneras, esos huecos en la parte superior, casi en el techo, junto a las vigas, de manera circular, pero que tienen de alguna manera la forma de poder apuntar las carabinas para los ataques de indios. Todavía se conservan, algunas pues ya han sido tapiadas o suprimidas, porque la gente ya no sabe por qué ese respiradero ahí, por el que nada más entra frío. Pero tienen una condición esencial y una justificación. Y bueno, de esto hay un dato nada más anecdótico. En 1800 precisamente, uno de los habitantes del lugar, don Elías Garza, sufre un ataque de los indios, es apresado y raptado por los indios y promete al santo patrono de su nombre la construcción de una iglesia, si llegase a salvarse, y se salvó. Logró escaparse de aquel rapto. Y lo que, claro, poca gente quizás conoce ahora es que no solamente significó el construir lo que hoy se llama la capilla de San Elías en el pueblo, sino que la promesa fue, y así lo hizo, trayendo él todos los materiales con su propia carreta hasta el lugar de la edificación. Y bueno, hay muchos otros datos interesantes. En 1837 es bautizado en la iglesia de San Juan Bautista José Viviano Genaro Garza García, quien sería futuro gobernador de Nuevo León. Y un dato también finalmente interesante es el de 1843, en donde se da pues el descubrimiento de las grutas de García, que hasta fecha muy reciente, supe yo, siempre se le ha atribuido el descubrimiento al padre Sobrevilla. Bueno, el padre Sobrevilla fue el que difundió desde el púlpito el acontecimiento. Todavía vive uno de los nietos de los señores Marmolejo, Adolfo e Ignacio, que fueron precisamente los primeros que entraron a la gruta y vinieron a decirle al padre de aquella novedad. El padre los acompañó y por tradición oral hemos rescatado la primera entrada a la gruta, cómo fue, qué comentaban, etcétera. Y bueno, yo creo que es parte también de ese rescate histórico pues de nuestra población. Hay muchísimos datos y muchísimas anécdotas en torno a esta rápida historia de Villa de García, que en alguna ocasión pues
Hace algún tiempo me dediqué un poco a estructurar y rescatar. Al final les quisiera precisamente obsequiar una cronología histórica del municipio, donde están anotados estos y bueno, pues muchos otros datos. Pero a manera de síntesis, la razón de la fundación fue el ser estancia, punto intermedio, después la posibilidad de poder cultivar la tierra, tener ganado, el ganado era abundante, y por supuesto también la cosecha de frutales. Esas son las razones fundamentales desde la historia de la fundación de Villa de García, rápidamente mencionadas. A ver, Javier, Armando, Juan Manuel, ¿qué importancia puede tener la conservación histórica? Bien, tenemos evidencias arquitectónicas de 10.000 años de antigüedad en Jericó, por ejemplo. Tenemos evidencias egipcias de 4.000, 5.000 años. Y siempre el puente que está entre Jericó, 8.000 antes de Cristo, y las grandes construcciones egipcias pétreas de 3.000 antes de Cristo, hay un silencio entre estos dos elementos. La arquitectura se nos aparece grandilocuente con los egipcios, tienen resuelto básicamente ya todas las características generales constructivas de lo que es el sistema trilítico de 2 dinteles y una trave. Nuestra adscripción europea nos hace suponer que la arquitectura intelectualmente parte de los griegos, está resuelta desde mucho antes, y curiosamente hay toda una arquitectura de adobe, una arquitectura de tierra, una arquitectura de terrones, que no sobrevive Jericó porque estuvo 40, 50 metros bajo tierra por mucho tiempo, se descubre muy recientemente, y aquí se despeja el hecho de que, bueno, la arquitectura es un proceso evolutivo, tiene una tecnología constructiva muy simplificada, tiene muy escasos materiales de construcción, es un objeto muy simplificado de estudiar a partir de la escasez de elementos de que se constituye, y sin embargo hacen toda una complejidad. Aterrizándonos específicamente en García o en Santiago o en Linares o en San Pablo de Labradores, lo que pasa es que nuestra capacidad de lectura arquitectónica es muy escasa, estamos muy inscritos en la moda, estamos muy inscritos en el estilo, estamos muy inscritos en lo académico, y hemos menospreciado ordinariamente la arquitectura vernácula, que le apuesta más al confort que al estilo, que le apuesta más a la identidad que a la pérdida de identidad, que es la parte que nosotros estamos haciendo desde lo académico. Bien, conservar estos objetos es entender sistemas de vida, temores, fantasías, sistemas económicos, abundancia de economía, estructuración de valores familiares, costumbres, educación, tradiciones, pero nuestra capacidad de lectura arquitectónica está tan minimizada aún en los académicos. Entonces nos falta comenzar a inscribirnos más en esa parte para empezar a valorar la arquitectura, que tendremos que verla a partir de lo que nos dice del hombre y de su hacedor, más que de la excepcionalidad del edificio, porque nada más queda porque lo hizo fulano de tal, porque es el más grandote, porque es el que, etcétera, etcétera. Es decir, estamos iniciándonos apenas con la academia, con los estudios de posgrado, con estos foros de reflexión estamos comenzando a comprometernos un poquito más y a dejar un tanto este mundo de frivolidades que el Renacimiento nos trajo, y que todavía somos fieles feligreses de esa costumbre. La importancia de la arquitectura es todo objeto hecho por el hombre, hasta un sombreado cerca de Villa de García de un pelador de lechuguilla para sacar fibra,
son 4 varitas con un techito inclinado, con un poquito de ramitas arriba, con una piedrita abajo, donde cabe el pelador de lechuguilla apenas escasamente, y a mí me resulta que es toda una lección de arquitectura, más ese sombreadito para el lechuguero, que por mucho tiempo las gasolineras en Monterrey tuvieron techumbres de membranas de concreto parabólicas, hiperbólicas, y todo ello estaban a 8 o 10 metros de altura. Sigo sin entender, las cubiertas en las gasolinerías dan sol, dan agua, dan frío, pero seguimos poniéndole techos ahí y no entendemos. En cambio, el pelador de lechuguilla de García está ajustado a sus necesidades, a su confort, a su comodidad, tiene una orientación, no son accidentales. Entonces son toda una lección de arquitectura, pero tenemos mucha incapacidad para leerla. Javier, Armando mencionó la arquitectura de tierra. Sabemos que el adobe es uno de los materiales más utilizados en las construcciones de García. ¿Por qué no se usaron otros materiales? Y también, ¿qué respuesta tuvo en esas construcciones la influencia de algún estilo arquitectónico ajeno? Bueno, yo pienso que de alguna manera la respuesta del hombre al medio, al medio geofísico, es precisamente el utilizar el adobe en respuesta en donde estás viviendo, te cubres con adobe, vives en el adobe. Lo que decía Armando ahorita de la cubiertita esta pequeña, es esa respuesta del hombre al medio, y creo que esa manera de responder de nosotros a una manera física es precisamente lo que nos va a dar la forma arquitectónica vernácula. Esta forma arquitectónica que es inmediata a la respuesta específica a este medio donde vivimos. La forma finalmente de la arquitectura vernácula es algo que no va a estar estudiado, no va a estar dado por ningún estilo, sino que es algo que meramente nace de la respuesta de estos habitantes, de particular de Villa de García o de Mina, o en la parte del desierto o la parte de la media montaña o de la montaña alta, de responder de los diferentes materiales con los que el hombre tiene a su mano y con ellos responde. Eso creo que esa es la manera de cómo es esa respuesta. Sin embargo, hay algunos elementos neoclásicos que aparecen por ahí de vez en cuando en algunas construcciones. ¿Cómo interpretar esta influencia? Puesto que se ve también una manera muy particular de entender el estilo este. Bueno, yo creo que en ese caso estos elementos de cualquier estilo que provengan dentro de la arquitectura vernácula serán imitaciones, serán meramente reflejos de otra cultura que está influenciando al vernáculo, que en el vernáculo mismo empiezan a formar parte y se integran a estas soluciones, y de que de alguna manera atraídos o traídos, más que nada traídos por la cultura que llega al lugar, forman parte de todas esas respuestas dentro del hombre a la forma arquitectónica. Bueno, el hombre está comunicado y cada regionalidad produce formas que manifiestan su cultura, su visión del mundo, y también hay una evolución en esto, ¿no? Y podemos ver la arquitectura que resuelve los requerimientos más básicos, pero en las abundancias también se van perfeccionando sistemas constructivos, materiales, expresiones, etcétera, etcétera. No quisiera que se malinterpretara mi participación anterior en el que satanizar cuestiones de orden académico, ¿no? Todo objeto arquitectónico es un objeto cultural y es un testimonio de qué conoce el hombre, con qué está comunicado, qué influencias tiene, qué materiales conoce de construcción, qué tecnologías constructivas. Todo esto es
parte de la lectura arquitectónica, la presencia de lenguajes oficializados o transmitidos por una arquitectura ecuménica, una arquitectura eclesiástica, ¿verdad?, que siempre estamos tratando de transportar el modelo de acá o de allá. Se sabe que la Catedral de Monterrey, la que se comenzó a construir, la verdadera catedral, porque la que tenemos es un templo parroquial en funciones de catedral, pero la que comenzó a construir Cruzet en 1794 en la esquina de Juárez y Tapia, y que la alcanzó a levantar 4 metros de altura, bueno, pretendía ser la iglesia catedral más grande de América Latina, un proyecto hecho y supervisado en la Academia de las Bellas Artes de San Carlos en México. Una catedral no se podía hacer más que por un académico. La presencia de Juan Cruzet, el arquitecto en Monterrey, es la presencia del primer académico en Monterrey. Y naturalmente la academia en México estaba desplazando el lenguaje barroco para dar la bienvenida al lenguaje neoclásico como un lenguaje oficialista del poder, de las casas reales, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, es una evidencia también cultural y tiene también un valor cultural. Yo creo que la arquitectura religiosa es siempre el punto de reproducción, de imitación. El diálogo que se hace entre el imafronte del obispado y de la catedral está distribuido en todo el primer cuadro de la ciudad, y hay una serie de elementos tomados directamente de ahí: cordones franciscanos, conchas, conchas de bautismo de Santiago. Hay una serie de elementos, y todos esos elementos son eminentemente de la arquitectura eclesiástica. Eso va a explicar la presencia de estos elementos en García, o en Linares, o en Galeana. Bueno, yo quisiera hacer unos comentarios sobre lo que se ha estado diciendo hasta ahorita, y también para retomar la pregunta original de por qué es importante lo que está pasando en Villa de García como ejemplo. Cierto es que la arquitectura que se le puede decir vernácula, que se hizo, vamos a hablar en particular de Villa de García, en el siglo XVII, XVIII, XIX, obedecía a las necesidades de los pobladores y las cubría en una forma elemental. Como dijo el maestro, mientras hubo época de abundancia, se fueron integrando otro tipo de elementos ornamentales, y se fue perfeccionando también el sistema constructivo. Pero funcionalmente el espacio, funcionalmente y formalmente el espacio tenía aproximadamente las mismas dimensiones, las mismas características. Era un cubo, pues, por decirlo de manera simple, al que se le iban agregando las evoluciones ornamentales de las épocas. Entonces, ojo, lo que estoy tratando de decir es que en el siglo XX se da el parteaguas del que somos partícipes nosotros ahorita, en que somos capaces de cuestionar, o mejor dicho, de ver reflexivamente lo que se ha estado haciendo, pero para no cometer errores que se hicieron ya en la ruptura de lo vernáculo, ya dentro del siglo XX. Esto quiere decir, si lo vernáculo es lo que es propio del lugar, esto significa que, bueno, la casa de adobe o de sillar que se hizo en el siglo XIX, pues era propia del lugar porque se construía con los materiales que estaban disponibles en esa época. Ahora, en los albores del siglo XXI, bueno, pues ya desde los años 20, que se fabrica con bloc de concreto, no podemos negar, por más que queramos, que ese es un material del lugar que se fabrica aquí. Entonces, ese es otro tipo de arquitectura vernácula. Con esto no estoy diciendo que se tuviera que autorizar a tomarse ciertas libertades culturales bajo la premisa de que, bueno, pues si la arquitectura es un objeto cultural, pues yo voy a hacer lo que me da mi cultural gana, ¿verdad? Y es así como en Villa de García uno puede ver un palacete pseudo-renacentista a un lado de un entorno más o menos que se había conservado aproximadamente de casas que les llamamos vernáculas. Esto quiere decir
ese objeto fue construido, no estoy aludiendo a ninguno en particular, he visitado Villa de García y destacan, uno ve ahí a un edificio que no tiene mucho que ver, aplicaciones de balaustradas, cosas que no eran propias de la arquitectura que se manejaba en el sitio. Pero ese edificio fue construido en los últimos 30 años, es decir, en una época en la que se supone que ya hay conciencia del pasado arquitectónico, una época en la que todos nosotros, arquitectos o no, tenemos el compromiso de reflexionar 2 veces sobre lo que está hecho y sobre lo que vamos a hacer para no poner pues el monumento a mi ego o la representatividad o el símbolo de la cuenta que tengo en el banco, qué sé yo. Yo creo que aquí se trata más bien de un asunto de respeto por lo que existe, de un diálogo de mucha amistad, de mucha fraternidad con lo existente, pero creo que también la apuesta es a que a nuestro momento contemporáneo, es decir, no se construye ya con sellar ni con adobe, pues porque es más caro que con block, pues porque los maestros ya no trabajan con eso, porque los bancos de materiales donde se acaba eso, pues ya no son explotados. Esa es la razón por la que ya no se hace así. Entonces, yo creo que se puede hacer arquitectura contemporánea y planes contemporáneos de rehabilitación sin demérito de la obra existente. Y por último, también quiero comentar que lo que sucede o lo que puede suceder en Villa de García debe ser tomado como ejemplo de lo positivo y de lo negativo para lo que debería hacerse en otros municipios, y que Villa de García no es nada más esa congregación, ese centro urbano, sino muchas cosas que están dentro de su municipalidad que valen mucho la pena. La congregación de Icamole, que se origina por el casco de la hacienda que se funda ahí, se hizo plaza, se hizo un pequeño pueblecito. En el camino de ese lugar a Mina, Nuevo León, todavía en terrenos de Villa de García, hay un arco de un acueducto que vale mucho la pena, adelantito de San Antonio Arista. Entonces hay muchísimas cosas dentro de esa municipalidad que valen la pena y que yo creo que deberíamos tener la visión de incluirlas en un plan de rehabilitación si la intención es esa, ¿no? Sí, un poco aumentando un poquito lo que dice el arquitecto Casas, tendríamos que ver eso, pero también tendríamos que ver mucho las voluntades de la gente que vive en García. La gente que vive en García no de siempre, la gente que vive en García ahora, la gente que construye en García nuevas edificaciones que rompen con los sistemas constructivos y con la tradición constructiva. Juan Manuel tiene razón en que, bueno, ya no se puede hacer el adobe, o quizás se pueda hacer, en determinados momentos se pueden diseñar formas constructivas del adobe mismo con bajos costos, dependiendo de dónde se haga. Pero independientemente, si no se tienen a la mano, creo que serán las formas de construir y la manera inmediata de cómo hacer esas propuestas arquitectónicas que acompañen al conjunto, aún en la arquitectura contemporánea, siendo paralelas al diseño tradicional, pero que respeten esa manera constructiva. Otro comentario que me gustaría hacer mucho es que tendríamos que hablar mucho con las autoridades, y que de hecho lo estamos haciendo, en cuanto a los controles de construcción dentro de esto, en cuanto a que hay una declaratoria de respeto a determinadas manzanas en Villa de García, y que las autoridades hasta el momento, el jueves pasado hubo un límite ahí de conservación, pero no hay una definición de la autoridad en cuanto a decir esta es la manera de construir en esta zona que está conservada por ley. Eso creo que tenemos mucho que insistir en la manera de cómo conservar dentro de estas, creo que son 23, 24 manzanas, no recuerdo, de cómo actuar.
los arquitectos y los no arquitectos en la construcción de este patrimonio que está construido y que no puede estar al albedrío de un señor X, el que construyó el cine, el que construyó el mercado, en el deterioro constante de este patrimonio construido que es único y que no tiene sustitución. Un pequeño comentario, pero habría que tener cuidado también de ser muy humildes y muy con los pies muy en la tierra sobre lo que se va a hacer, pues no solo en Villa de García, en cualquier lugar que tenga un patrimonio de este nivel urbanístico. ¿Por qué lo digo? Digo, ojo, no hay que inventar lo que no existió, o sea, no hay que apostarle al maquillaje, no vayamos a caer en un afán de escenográfico, de modo que García se convierta en otro Falfurrias, ¿verdad? O en el pueblito mexicano que nunca existió en Nuevo León. Me acuerdo, a manera de anécdota, cómo esto es un asunto cultural, ustedes lo saben. Bueno, pues en el ambiente cultural, el ambiente nacionalista de la primera mitad del siglo XX, pues revolucionario en México, pues estaba muy publicitada la imagen de cierta parte de la República, la que corresponde pues al centro del país, a través del cine mexicano y qué sé yo, ¿no? De modo que en 1937 al alcalde de Monterrey era un coronel Leopoldo, no me acuerdo ya los apellidos, Leopoldo, no me acuerdo. Se le ocurre, pues él, de muy buena intención y porque era muy mexicano, remodelar el Palacio Municipal y le puso un recubrimiento de azulejos de Talavera, le puso una fuente colonial ahí al patio y la vistió al Palacio Municipal de China poblana, porque era muy mexicano eso, ¿no? Ojo, ese es, si es mexicano, pues es una parte de la cultura mexicana, pero no era la que correspondía, de modo que pues el criterio de restauración en los años 70 fue retirar eso, o sea, estaba fuera de todo contexto, de contexto arquitectónico, genuinamente en un contexto cultural de la época, eso sí, pero entonces yo quisiera que pudiéramos tener la visión de ver qué es lo que realmente corresponde a Villa de García para su rehabilitación urbana, para que no se invente una Villa de García que nunca existió. Pues. Sí, nada más para aclarar lo que dice Juan Manuel, es que tenemos que hacerlo. Está esta intervención en García que se llama el Partenón, esta otra intervención en García que es un supermercado ahí en el mero centro de la ciudad, está un kiosco que no pertenece a donde está, que yo lo haría, yo quitaría esos edificios del lugar, definitivamente, y los señores darán su opinión en cuanto a que viven ahí, han estado ahí toda su vida y tendrían la sensibilidad de sentir esos edificios como completamente ajenos al lugar. No queremos hacer arquitectura Hollywood, no, queremos erradicar lo que no pertenece a García. Eso ya es un problema de imaginación. Yo supongo que los diseñadores enfrentados en un problema como eso pues tendrán que resolverlo. Existe la demanda, debe haber de alguna manera también la oferta para resolver estos problemas. Un material que no existe actualmente, si existe la demanda, habrá quien lo fabrique, eso es indudable. Y además hay otra circunstancia, las personas que van allá buscan un tipo de vida que no le ofrece la ciudad. El problema de saber si tomamos los elementos que la vanguardia económica y el desarrollo nos da o respetamos lo que una tradición nos ofrece. Creo que eso es un problema de imaginación, es un problema de diseño, es un problema de arquitectos. Pero yo quisiera ver las personas que van ahí, ¿cuáles son los valores que encuentran? Hay una declaración tuya, Humberto, por allí que dice, aquí se puede vivir con la comodidad de la modernidad y con la tranquilidad y la paz del siglo antepasado, lo mejor de los dos mundos. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes que son estos valores
hablan del silencio, hablan del desierto, hablan de la magia y la mística de este lugar. ¿Qué es lo que han encontrado ustedes ahí? Bueno, nosotros hablando meramente como disfrutadores del lugar, ¿verdad?, de los espacios, disfrutadores de esa Villa de García que nos inspira mucha tranquilidad, mucha armonía, paz. Y ahora voy a profundizar un poco más en esto. Lo que más nos interesaba a nosotros era buscar un lugar que invitara a la relajación, a la reflexión también, un lugar que nos diera, que nos permitiera conversar a gusto, vivir de una forma más sencilla, salirnos de la paso de la Loma Larga en Gonzalitos y de Padre Mier y Juárez y demás, y buscar, como mencionabas, lo mejor de dos mundos, ¿verdad? Un mundo que vivamos a 30, 40 minutos de la modernidad, pero además, pues nosotros no vemos televisión, queríamos ver el noticiero de la noche, y para poder ver el noticiero de la noche, ahora tengo 160 canales, porque es el único medio que puede uno tener para ver televisión. Pero eso es lo que buscábamos en García, ¿verdad? Y pues sintonizando las dos conversaciones, no es nada más el lugar donde vivimos nosotros, sino la armonía en el pueblo, que en el pueblo todo sea similar, como han explicado también los señores, ¿verdad? Que no desentone o nos saque de esa búsqueda de relajación, ¿verdad? Y eso es lo que hemos buscado preservar, y de hecho existe un Consejo Ciudadano, que lo preside Juan Gerardo Garza, se ha estado trabajando activamente para que las autoridades de alguna manera regulen la construcción en García, ¿verdad? Nuestro mayor temor es que el casco de Villa García le suceda lo que Santa Catarina, ¿verdad?, que se integró totalmente a las casas de bloque y demás, y se perdió absolutamente el valor que tenía, ¿verdad? Y ese es básicamente los motivos, son básicamente los motivos por los que nos... Mira, yo platicaba con Roberto cuando me fue a visitar que yo regreso en una cierta edad. A mí me tocó vivir este pueblo porque de ahí venimos, y la abuela Sepúlveda siempre quiso vivir ahí hasta el final, y nos tocó ver un pueblo totalmente desierto. O sea, teníamos caballos, salíamos a caminar ahí yo conozco todas las huertas, me metí a todas las acequias. Teníamos un abandono impresionante. Puedo decirte que en un día yo veía 2 o 3 gentes en todo el pueblo, y había un espacio como metafísico. Yo desde niño me acuerdo de vivir en una sensación de silencio, o sea, en donde la única marca que yo tenía del silencio era las horas de la iglesia, del reloj de la iglesia. Entonces a veces de las 12 del día a la 1 de la tarde parecía que pasaba un día completo, una sensación en donde el tiempo se detenía. Y la otra cuestión era el silencio. Yo me acuerdo un escrito de un hermano de Juan Gerardo que habla del zumbido de las moscas, de los insectos, que alcanzabas a oír alrededor tuyo, el zancudo cuando se te pegaba por ahí. Y la otra cuestión era un mundo de sensaciones, en donde había polvos volando, no había luz eléctrica, veías el cielo estrellado, esta como sensación de estar temeroso, en awareness, en estado de alerta, porque somos sobrevivientes. Yo ahí entendí que nuestra vida no era tan vida, era como estar siempre en un estado de alerta, de que algo te puede pasar en cualquier instante. Entonces todo esto a mí me hace... La casa de mamá era una casa muy grande, de los Treviño, estaba en donde es el Museo del Ojo ahorita, y ahí nos pasábamos. Yo tenía también esta idea de
que me mandaban a la cocina y era como un castigo kilométrico de ir caminando cuarto tras cuarto, y las alturas, casi no alcanzaba a ver yo el techo. Entonces había una dimensión de otra escala en donde uno se movía, y pasa el tiempo y hasta al morir la abuela dejamos de ir, la casa se renta al Seguro Social y empieza una destrucción que yo alcanzo a vivir. Quitan una puerta que era muy importante, había un soldado francés disparándole a un águila mexicana como emblema en el portón. Lo tiran al patio, al zaguán, lo lanzan a la huerta. Yo lo recupero y es un portón que está en mi casa aquí de Monterrey, pero ahí sentí que yo estaba como traicionando una herencia. Yo viajé mucho y estando un día en España, hace poco, en Sevilla, hace 10 años, mi proyecto fue regresar y verme a mí mismo en mi territorio. Entonces compro esta casa que es de García, de Fernández, de Sepúlveda, de Treviños, y recupero como un patrimonio mío, ¿me entiendes? Yo nunca sentí como que estaba comprando algo, sino que algo que me perteneció siempre. De hecho, las casas son muy celosas porque pasaron muchas generaciones. Yo dije, bueno, ¿qué es lo que hace que yo habite esto y sea propietario sin haberlo nacido o heredado? Entonces hay claves. Yo me acuerdo de palmas datileras que había en la casa de la abuela, comíamos dátiles, entonces dije, la palma va a ser una marca mía. Luis Barragán siempre me decía, cuando descubras algo o adquieras algo, pon inmediatamente tu firma, un emblema. Entonces así me fui posesionando del lugar y después tratar de respetar, porque ahorita lo que decías, yo no estoy en contra de la modernidad ni el avance de las cosas, pero sí estoy en contra de una agresión desmesurada de la estética, de la armonía, ¿me entiendes? Ahorita que hablaban del adobe, que a lo mejor no se usa, es un material impresionantemente noble, no lo tenemos agilizado en la producción, pero yo te lo digo porque ahora yo disfruto de esa temperatura, de esa arquitectura de utilidad, de función, ¿me entiendes? Donde abres una puerta y corren los aires y se hace fresca la casa, en fin. Después todo esto son sensaciones porque hay mucho de subjetivo. La arquitectura no nada más es el acomodo en un cuarto, la función, porque pues para la función yo veo que hace poco leía un texto en donde viene la figura patriarcal casi judía que está acostada en una recámara en la cual puede ver el comedor. La entrada de la casa es como tener control de todo el acontecimiento interno, es un protocolo patriarcal que heredamos también nosotros. Entonces yo cuando veo que paso de una recámara para ir al comedor me reconcilio con esa situación. No se lo puedo explicar a cualquiera, o sea, de repente llega la gente y dice qué hermosura, o la estética de la casa, los aromas, en fin, pero es más allá de eso. O sea, mi dificultad ahorita es cómo transmitir esto a la autoridad o al grupo de arquitectos, a los urbanistas. Yo tuve la fortuna de recibir gentes del despacho de Pei, hablé con Pei a Nueva York, y me manda a su grupo a investigar mi casa. Entonces me deja una carta en donde dice espacio de dignidad, de silencio, de armonía, de una serie de cosas. Cuando habla de Monterrey a la vez dice desorden, una cosa impresionante contra esta ciudad. Entonces, si todavía tenemos este rescate, yo creo que tenemos que crear una conciencia y dar la bienvenida. Humberto, lo que decía ahorita, yo cuando vi que decidió hacer esto, ha hecho como esta contaminación en el buen sentido alrededor. Ya veo que se levantan otras bardas, se están cuidando más los árboles, o sea, es una consecuencia de actos que tienen este mismo principio. Ahora, toda esta herencia, yo también la veo. Yo trabajo en arte y veo un grave problema en la cuestión de la falta de identidad o de la pérdida de la identidad. O sea, yo en el desierto, yo en García me veo como un espejo perfecto, yo me reconozco totalmente en lo que yo soy.
y me salgo y de repente ya este ruido y esta confusión a mí me aturde, me hace perder hasta el sentirme valioso en algún sentido, o sea. Entonces este regresar y se los digo porque de repente recibo jóvenes de la universidad o algo y de repente están sensibles, están afectados, no se quieren ir, o sea, hay como un relajamiento que te brinda el espacio. Javier, te quiero hacer una pregunta. ¿De qué manera se puede hacer una revitalización de estas casas, crear un cierto tipo de economía paralela a esto para el disfrute y el conocimiento de personas ajenas a este lugar? ¿Hay alguna manera de hacer que estas casas, estos edificios puedan servir a otras cosas aparte del programa de museo, que más o menos es el primero que se nos presenta? ¿Algún tipo de turismo especial para esto? Bueno, es una pregunta difícil, pero de cualquier manera creo que habría procesos específicos de cómo poder producir unos ciertos materiales de construcción para al menos trabajar García en este caso, que bueno, ya se han planteado algunas veces con algunos alcaldes, no ha habido buenas respuestas, pero creo que la visita a García es toda una experiencia extraordinaria. Ahorita lo que poéticamente decía Guillermo sobre el silencio del desierto, sobre el silencio de García, es notable, todo el mundo es lo notable. percibe. Yo creo que ahorita en García hay actividades que tenemos que hacer una crítica severa a esas actividades, porque hay gente que está construyendo con la mejor intención, con la mejor voluntad, con tecnología que no es la apropiada para García, que probablemente son muy cálidas y muy bellas aquellas propuestas de arquitectura, pero que no son lo que conserva la tradición de García. No podemos ser testigos de borrar la tradición constructiva de García. No podemos ser testigos de específicamente dar cabida a otras gentes que, aunque fueran de fuera, construyeran con lo nuestro, con nuestro adobe, con nuestra tierra, con nuestra rajuela, con nuestra forma, ¿no? Si algo tiene mérito la casa de Guillermo es su conservación, no su intervención. Creo que ahí hay una gran manera de cómo aprender, ¿no? Fíjate, Javier, yo siempre en Guadalajara he ido a visitar a Jijic, a varias colonias que han sido, pues más bien habitadas por extranjeros, y siempre la mirada o la opinión o la crítica del extranjero es más severa y más aguda que la que tenemos nosotros de nosotros mismos. Yo de los visitantes europeos o norteamericanos, canadienses, en un 100% tienen una gran aplauso hacia el material, hacia el adobe. Y cuando entrevisto a gente de pueblo, gente que ha llegado a vivir y no son nuestros, tienen una reacción contraria. El material lo ven como de pobres, o sea, el lodo es una tierra que para poder contar necesitas tener un ladrillo o un bloque para poder pertenecer a algo, ¿me entiendes? Entonces el problema viene de esta falta de cultura o de información en nuestro medio. O sea, ¿por qué aquí no se hace en este museo una exhibición del mueble mexicano norteño? O sea, yo lo he propuesto y me dicen, ¿por qué no hay? Digo, ¿cómo que no hay? O sea, porque es nada más liso y con 4 patas. Bueno, eso es, o sea, nuestras casas eran un cubo, tú lo dijiste, o sea, no había adornos, era minimal el concepto, un vacío, pero un enamoramiento del espacio. Mientras no hagamos este ejercicio de valorar estos materiales, vamos a tener totalmente negada la posibilidad, ya no de usarlos como posibilidad en el futuro, sino nada más para recuperar lo que se está acabando. Tengo entendido que se generó un proyecto de reglamentación. Sí. No sé en qué estado esté y qué incluya. Muy bien. Nada más comentando un poco lo que mencionaba ahorita Guillermo, creo que incluso es un aspecto de valoración de esos espacios y de esos materiales.
gentes en el propio pueblo, por ejemplo, en los años 50 o 60, bueno, pues tapiaron los morillos y el carrizo porque pues se veía rústico y daba pena, ¿verdad? ¿Y qué le pusieron? Pues cielo falso, ¿verdad? Para que no se viera, ¿verdad? Y en lugar de conservar el cemento original de la casa, pues le pusieron mosaico de pasto para que luzca. Entonces, pues claro, y cambiamos las puertas de mezquite por de lámina, porque ahora sí se usan. Esa es la modernidad que altera y que cambia el orden, obviamente. En relación con la pregunta de la reglamentación, estamos avanzando nosotros como Consejo Ciudadano. Probablemente en unos 15 días tengamos un documento ya para presentar al Cabildo de los dos aspectos más importantes. Por un lado la arquitectura y por el otro lado el sistema de riego. ¿Por qué razón? Porque pues es prácticamente uno de los ya muy pocos que existen en el norte del país. El que existía acá en General Cepeda hace 3 o 4 años ya se acabó. Entonces necesitamos conservarlo. Entonces, pues creo que ahí nos ha asesorado muchísimo Javier de Lina, está dando el visto bueno a esta documentación y pues bueno, queremos en un momento dado presentarlo al Cabildo y sobre todo lograr lo más difícil, el compromiso. ¿Qué notamos en las autoridades? Pues una insensibilidad a estas temáticas, una apatía, un desinterés. Hay en todo el pueblo una serie de adefesios que se están haciendo, como el que ya se mencionaba, que se hizo hace 3 o 4 años, donde, bueno, hay que traer a Grecia García. Bueno, pues sí, pero con medida, ¿verdad? Yo creo que está descontextualizado, ¿verdad? Y lo mismo están haciendo ahorita una serie de casas con balcones, con un tipo de material, obviamente, y con un diseño que para nada respeta ese ambiente, ese espacio, ese carácter de identidad que ya mencionaba Guillermo. Entonces yo creo que ahí hay mucho que hacer y yo creo que aquí no hay más que 2 caminos, no veo más. Uno de ellos, educamos a la gente, la sensibilizamos, creamos programas para crear esa conciencia entre los propios habitantes y entre los nuevos propietarios, porque de pronto también el nuevo propietario llega y construye y cambia el sistema de riego, le da otro curso, en fin, o cambia la fachada y la arquitectura, o cambia las ventanas de reja y pone aluminio. Y segundo, la reglamentación, educación y por otro lado, una clara reglamentación. Nos falta la parte más importante, voluntad política para poder que se cumpla. Y en ese trabajo estamos. Una cosa bien fundamental es la voluntad política, estamos todos trabajando en eso. Hay una voluntad de la gente de García, los que viven ahí y los que llegan nuevos, de hacer las cosas mejor. Entonces, eso de hacer las cosas mejor, por ejemplo, se trabaja con nuevos materiales. Por ejemplo, se propone la teja de barro. La teja de barro nunca fue de García. Se proponen unos aplanados que son de X cosa, no fueron de ahí. O sea, ¿qué tenemos que hacer para conservar la propuesta específica de García? Es respetar las técnicas del lugar. Creo que eso nos aseguraría en gran medida la conservación de García. ¿Sí? En su nueva arquitectura, aunque fuera nueva, como decía ahorita Juan Manuel, pero más o menos con la misma técnica constructiva. Javier, ¿y cabe fijar un área de aplicación de este reglamento o es en general para todo el municipio? No, creo que sí cabe fijar. O sea, tenemos decretadas ahí, como te decía, 26 manzanas y hay una declaratoria de zona específica que estamos trabajando desde el punto de vista político con el alcalde, porque tienes que decir, aquí hay un reglamento sobre estas zonas, quien construya fuera de eso, bueno, pues que le vaya bien, ¿no? Pero esto, pues es una zona, ¿no? Una zona de protección. Nosotros logramos, en base a mucho esfuerzo y insistencia, perseverancia, que el Cabildo en 1998 declarara precisamente patrimonio histórico todo el casco del pueblo. Logramos incluso que ampliara una predefinición que había sido dada por el arquitecto Guillermo Cortés Melo en un intento de un plan de desarrollo que él elaboró.
Y el casco quedó marcado como protección histórica el Panteón, al poniente. Lerdo de Tejada, que es la calle que entra al pueblo, 300 metros al oriente. La última acequia hacia el Cerro del Fraile y el lado sur en el río Pesquería. Ese es el área protegida. Y bueno, pues necesitamos no solamente tener ese marco de definición, sino también pues que nos ayuden las autoridades y de manera especial a dependencia de obras públicas, pues a la protección y a la conservación. ¿Quieres decir algo? Sí. En ese cabildeo, valga la redundancia con el cabildo, para entregarles el reglamento, lo más importante es vencer una falsa concepción que existe, que el buscar una protección arquitectónica de un lugar es condenar al atraso a ese lugar, nada más fuera de la realidad. Hay comprobación empírica en muchas ciudades del mundo en que al hacer esto se desarrolló tremendamente el turismo, levantando a un auge increíble el resto de la población. No es oponerse a que las casas de Infonavit estén en un lado o estén en otro, sino en realidad esto es para la sobrevivencia a largo plazo del pueblo. Ya no quisiera yo citar ahora Praga o Florencia o cosas así muy destacadas en el mundo, Carmel en Estados Unidos, San Miguel Allende aquí en México, y cómo se han podido desarrollar con mucho más bienestar económico que si se hubieran seguido el otro camino. Quisiera nada más agregar un comentario a lo que mencionaba Humberto y que ya Guillermo anotaba. Se trata también no solamente de un problema de carácter arquitectónico, es uno de los ángulos de la conservación y del rescate. Se trata de un problema de identidad cultural. Por ejemplo, nosotros acabamos de hacer como Consejo Ciudadano el jueves, este próximo jueves entregamos los premios, hicimos una convocatoria a todas las primarias de García. Y la convocatoria consistía, investiga y documenta los nombres antiguos de tus calles. Y hay nombres de calles hermosísimos, la calle de las Caballerías, la calle de Don Gonzalo, precisamente el fundador, hoy ya no sabe nadie cuál es, la calle de San Juan Bautista, etcétera. Entonces todo ese tipo de rescate es bien importante. Y también estamos trabajando, por ejemplo, en el rescate de las antiguas recetas de García. Estamos trabajando como Consejo Ciudadano desde hace 3 años. No terminamos porque cada vez salen más. Y ya tenemos más de 200. Y cada vez que le damos a revisar a alguien, yo tengo también, eran de mi bisabuela. Y las cotejamos y son nuevas. Entonces eso también es identidad cultural. Identidad cultural tiene que ver también con el lenguaje, tiene que ver con las tradiciones. Hicimos también un rescate de leyendas hechas por los niños para que le pregunten a los ancianos. Tenemos por entregar una fonoteca a Villa de García. Y la fonoteca va a significar la grabación de cerca de 60 personas. Edad promedio, 80 años. Pero sus recuerdos de Villa de García. Y hay cosas interesantísimas. También has hecho una microfilmación, ¿no?, de los archivos. Claro. Sí, eso fue también un trabajo que hicimos en el Consejo hace ya algunos años, fue uno de los primeros trabajos. Resulta que el archivo histórico de Villa de García, uno de los alcaldes, pues relativamente recientes, decidió que pues eran papeles viejos. Él necesitaba esos espacios. Entonces sacó en cajas de cartón a la intemperie el archivo histórico. Estuvo 6 meses a la intemperie. ¿Qué hicimos? Recuperarlo, rescatarlo. Hay documentos ahí firmados por Martín de Zavala. Hay documentos valiosísimos. Microfilmamos. Nunca nos imaginamos el volumen de ese archivo que estaba a la intemperie. Microfilmamos 263,000 páginas. Están a disposición de consulta, ya organizados, microfilms y materiales físicos originales en la biblioteca del pueblo. Es tarea importante. Es muy importante. Es tarea importante.
pudiéramos seguir hablando. De hecho, el tema es increíblemente rico. ¿Perdón? Nos han preguntado a nosotros también. Sí. Hay una historia en cada uno de nosotros. Claro. Acá está. Bueno. Así es Villa García. ¿Qué pasó, Javier? ¿No desconectaste el celular? Podríamos seguir hablando de esto, es un tema riquísimo. Ya nada más quisiera agregar que estas preocupaciones no son reaccionarias contra la modernidad. Yo creo que estamos en una nueva época. Esto es probablemente los albores de una nueva generación de pensamiento. Yo me atrevería a sugerir que esto es la posmodernidad aplicada a la arquitectura. Miren, podríamos seguir, pero yo quisiera que me acompañaran para la segunda parte de esta plática, que es la premiación. La premiación de la mejor obra conservada y la mejor obra adaptada. Entonces voy a pedir pasar a esta segunda parte. Vamos a iniciar. El capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura establece a partir del año 98 el premio anual denominado a la memoria de la ciudad, que será otorgado a las obras arquitectónicas, patrimonio histórico de la ciudad, que hubieran sido adecuadamente conservadas y restauradas o bien adaptadas a otras nuevas funciones. Para ser seleccionadas, estas obras deberían cumplir con las siguientes condiciones: ser un producto del esfuerzo privado, tener 50 años de antigüedad al menos, haber sido intervenida recientemente y estar en buen estado de operación y mantenimiento. Ahora, y tal como lo anunciamos en la sesión de marzo, por primera vez efectuaremos el reconocimiento a la conservación arquitectónica de la Villa de García, Nuevo León. Para ello, esta comisión observó minuciosamente las 46 manzanas que integran el centro de la Villa de García y en especial la reserva patrimonial declarada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es la parte más antigua de la población. Situada a 35 kilómetros de Monterrey, conforma su viejo centro con 250 o 300 casas y algunos otros tipos de construcciones. Consideramos que quizá un 70% de ellas posee algún tipo de valor histórico y arquitectónico, aunque manifiestan por otra parte muy diversos estados de conservación. La Comisión de Premiación y Membresía del Capítulo Monterrey llevó a cabo este estudio y preseleccionó las obras ganadoras en dos categorías diferentes: la mejor conservada y la mejor adaptada. La información para esta selección se obtuvo mediante entrevistas a los ocupantes actuales, vecinos, catálogos patrimoniales, conocedores de la historia del lugar, pero sobre todo por la experiencia directa. En consecuencia, se logró, mediante estas distintas vías, un suficiente nivel de objetividad en la selección final. No obstante, resultó tan abundante la calidad y originalidad de estas construcciones que podrían haber sido varias las obras premiadas. Quedará este propósito para las próximas ocasiones. Procedimiento. El procedimiento seguido para efectuar la preselección fue por la descalificación de aquellas obras que presentaran las siguientes deficiencias: alteraciones graves o daños permanentes en la forma y la estructura originales, alteraciones leves pero contrarias al espíritu y al estilo histórico, por funciones y usos que violentaran el propósito de los espacios originales, por una imagen engañosa donde no existiera congruencia entre el interior y el exterior, cuando por diversos motivos no se hubiese efectuado ninguna acción de restauración o de conservación, por reparaciones efectuadas con evidente desconocimiento del sistema constructivo, materiales, detalles ornamentales y tratamientos de superficie según el estilo original, cuando las adecuaciones a los nuevos materiales, instalaciones electromecánicas y otras se hubiesen hecho sin suficiente calidad en su solución. Centro antiguo de García. En esta zona de la población aún existen muchas construcciones de una gran calidad histórica, en donde aún las mayores ruinas pueden tener una importante significación.
Es visible, no obstante, y como en tantas otras partes, una tendencia destructiva y irrefrenable, un rápido crecimiento marginal inconsciente y un azaroso y una amenazante proximidad industrial. Afortunadamente observamos como contraparte un creciente y relativamente reciente interés comunitario e institucional por conservar y restaurar estas obras por su significativo valor arquitectónico. Sin embargo, aun cuando una buena parte de los residentes originales y ahora los nuevos moradores comparten esta idea del lugar, algunas veces las intervenciones de sus casas y edificios, y quizás sea solo por ignorancia, no son las más adecuadas. Algunas construcciones patrimoniales de la Villa de García están datadas del siglo XVIII. Sin embargo, este asentamiento fue fundado a fines del siglo XVI, según opinión de investigadores, es decir, pocos años antes, 3 quizá, que la ciudad de Monterrey. Por ello es de suponer que las primeras construcciones han sido muy pobres, probablemente construidas en baereque y adobe sin revoque, y que esta haya sido la causa principal de su pérdida y destrucción. Es posible que algunas de las paredes de grandes adobes que aún vemos sean restos de construcciones más antiguas a las registradas. En este plano se ilustra el estado urbano actual y se señala la parte antigua del emplazamiento. Existen, y algunas están todavía en uso, construcciones del siglo XVIII, como estas dos casas en Genaro Garza García 511 y Morelos 126. Otras, la mayor parte de las casas en pie, son del siglo XIX, como la casa ubicada en Hidalgo 513, y finalmente del siglo XX, en su primera mitad, como esta construcción con jardín al frente de la calle Juárez 216, y de la segunda mitad, como esta casa en la calle Bernardo Reyes 117, tiempo aproximado de las recientes restauraciones, reconstrucciones y nuevas obras que aún se están generando en la zona central de esta población. Los estilos de este sitio son relativamente pocos, dominando por supuesto el vernáculo propio de esta zona geocultural. En los levantamientos urbanos aparecen todavía las parcelas y viejos y sombreados traspatios de enormes nogales que, no obstante, dejan sus calles y aceras expuestas al espléndido sol del noreste mexicano. Algunas muestras de una ingenua y libre interpretación del estilo neoclásico comparten la imagen del lugar, uno clásico, pudiéramos decir, sin reglas. Del mismo modo, los detalles arquitectónicos son de muy particular interpretación. Señalaremos solo algunos de ellos: las columnas esquineras, de gran potencia y casi siempre cilíndricas, que existen también en Mina, las impresionantes volutas rematando alguna cornisa también en las casas en esquina, y la gran variedad de puertas y portales, dibujos en fachada y acabados de superficie, hacen de la arquitectura original de la Villa de García un claro caso de contexto cultural propio. En el espacio urbano de García existen diversos estados de restauración y conservación. Algunas requieren reparaciones de carácter menor, como esta casa de Juárez 112, y que presenta, no obstante, un excelente estado original. Otras, y podemos afirmar que son muchas, requieren reparaciones urgentes de carácter mayor, dado su estado avanzado de deterioro. Como ejemplo citaremos el caso de la construcción de la calle Hidalgo 120 y esta de Morelos 125, construida a fines del siglo XVIII, conocida como la Casa del Águila, por el simbólico bajorrelieve supraportal, y que, según se dice, y sin estar este hecho suficientemente comprobado, lugar alguna vez temporalmente habitado por don Miguel Hidalgo y Costilla. Otras más, y con distintos grados de deterioro, se pueden considerar prácticamente ruinas. No, ya nos pasamos. A ver, para atrás. Para atrás. Ahí no estuvo don Miguel Hidalgo, ¿eh? No. La Casa del Águila. Esa es la Casa del Águila. Seguimos. Sí, es una parte de la casa. ¿Seguimos? ¿La que sigue? ¿La que sigue? Es el estado actual de la Casa del Águila, por la parte trasera. ¿Seguimos?
Otras más y con distintos grados de deterioro se pueden considerar prácticamente ruinas, incluyendo, no, la anterior, la que estaba ahí. Otras más y con distintos grados de deterioro se pueden considerar prácticamente ruinas, incluyendo esta de la calle Genaro Garza García sin número, casi con Guerrero, que ha sido apuntalada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es considerada por este organismo la construcción más antigua todavía existente en esta población. Sin embargo, las intervenciones no siempre son afortunadas. Algunas veces son francamente deficientes por no respetar las características originales de la obra o también forzando indebidamente la funcionalidad y la estructura física del edificio. Es el caso de este edificio de la calle Juárez 116, ejemplo de las acciones iconoclastas que ponen en grave riesgo de decadencia a la arquitectura del lugar. No se propone de ningún modo adoptar una actitud inmovilista. Existen magníficos ejemplos de buenas adaptaciones, reconstrucciones, adiciones e inclusive de obras nuevas. Lo que invariablemente debe predominar, repetimos, es el respeto a la imagen y a las características del lugar. Instamos, por tanto, a quien construya en tan importante sitio a asumir la responsabilidad obligada, cuidando de no implantar elementos formales y de estilo impropios de las nuevas construcciones. El patrón y el catálogo formal deben emerger de la cultura local, de su historia, paisaje natural, no de lugares ajenos y tradiciones exógenas, por atractivas que pudieran parecer. Este es un buen ejemplo de construcción nueva. Sí. Recomendaciones. Elaborar un catálogo detallado y actualizado de esta zona protegida y en general de todo el denominado centro de García, incluyendo todas las construcciones antiguas hasta 1950, cualesquiera que sean sus estados actuales. Segundo, aplicar en breve plazo el proyecto de reglamento y verificar que las intervenciones a obras catalogadas y registradas y también las obras nuevas se basen en este documento. Tercero, sancionar a través de consejos consultivos profesionales y ciudadanos cualquier tipo de intervención en la zona de protección histórica y en general en el denominado centro de García. Establecer lineamientos básicos, estilísticos, técnicos y constructivos para la restauración tanto de edificaciones como de obra pública y mobiliario urbano, incluyendo las obras nuevas, cuidando el uso de expresiones y procedimientos constructivos culturalmente exógenos. Quinto, determinar compatibilidades y usos de suelo razonables y adecuados para las obras catalogadas. Sexto, denunciar pública y legalmente a quienes destruyan o dañen irreversiblemente cualquier construcción catalogada. Séptimo, exigir mediante cartas compromiso o fianzas económicas de los propietarios y usuarios no construir o alterar nada que rebase los planos y diseños registrados y autorizados. Las obras seleccionadas en Villa de García para esta premiación fueron las siguientes. Primero, Casa en Hidalgo 513. Segundo, Casa en Hidalgo 107. Tercero, Casa en Juan de Dios Treviño 105. Cuarto, Museo en la calle Hidalgo sin número, Museo del Ojo. Quinto, Casa en Hidalgo sin número con Escobedo. Sexto, Casa en Hidalgo 120. Séptimo, Casa en Hidalgo 123. Octavo, Casa en Hidalgo 183. Noveno, Casa en Hidalgo 203. Décimo, Casa en Hidalgo sin número. Décimo primero, Casa en Hidalgo 309. Décimo segunda, Artesanarte en Hidalgo 402. Décimo tercera, Casa en Hidalgo 404. Décimo cuarta, Casa en Genaro Garza García 102. La Casa de los Balcones. Décimo quinta, Casa en Genaro Garza García 130 o 403. Tiene los dos números. Décimo sexta, Casa en Genaro Garza García 498. Décimo séptima, Casa en Genaro Garza García 511. Décimo octava, Casa de la Cultura en Hidalgo sin número. Décimo novena, Casa en Bernardo Reyes 117. Es probable, y discúlpenme si hubo alguna omisión, pero fue un trabajo muy intensivo donde era difícil registrar todas las obras que pudieran ser catalogadas para la premiación. Sí.
En esta sesión solemne y ante la presencia de tan distinguidos invitados, la Comisión de Premiación y Membresía del capítulo en Monterrey anuncia las obras distinguidas en el año 2000. Para esta sección quisiera dar el crédito fotográfico a Vicente San Martín. La casa mejor conservada es la casa en Genaro Garza García 498, llamada la Casa de los Acuerdos. Seguimos. Vamos a ver distintas vistas de esta casa, interior y exteriormente. Es una pintura de Julio Galán. Enseguida la obra mejor adaptada es el Museo El Ojo en Hidalgo, esquina con Aldama, sin número. Es un buen ejemplo de adaptaciones, de restauraciones, pero también de anexiones a la obra.
son las obras. Quisiera solicitar al arquitecto José Ángel Camargo pase al estrado para la entrega de los reconocimientos a las siguientes personas. Iniciamos con la entrega del reconocimiento a Guillermo Sepúlveda Treviño por su hermosísima casa, la Casa de los Recuerdos. Y como la obra mejor adaptada, como ya lo dijo el arquitecto Chapa, al Museo del Ojo del ingeniero Mauricio Fernández Garza y su esposa, la señora Norma Zambrano de Fernández. Quisiera terminar esta sesión con unas breves palabras dirigidas a todos aquellos que soslayan el compromiso hacia nuestro pasado, que finalmente es el de todos los hombres, y pretenden construir un mundo sin soportes, en un tiempo sin medida, para seres que no son nadie. ¿Quién está detrás de todo eso? Solo un inmenso yo que se ignora hasta sí mismo. Es un fragmento de un poema escrito malamente por mí, pero en fin. Se llama Reconstructor de Muros Caídos, es un fragmento solamente. Si no tienes buena historia y no heredaste suficiente, si te sientes sin arraigo y no le debes a tu gente, piensa que muchos otros trabajaron a deshoras para construir el sitio donde ahora tú moras. Y si aún pobre te consideras, tú tienes el turno ahora de hacer lo que debieras. Toma de aquí y de allá, ordena de nuevo las cosas, toma pasado y presente y propon lo que conviene al aquí y ahora mismo, no al futuro existente, solo en tus fantasías. La sociedad no requiere de imprudentes teorías, pues lo que más necesita es que trates con cariño su mundo actual y deseos, que involucran a su vez a los que en ella comparten su propia vida y sueños. Por último, citaré una inscripción que aparece en una viga de una casa de García construida en los inicios del siglo XVIII. Dice en esa viga: ¿qué casa me tocará en la eternidad? Duda terrible, sin duda la que yo me fabriqué. Gracias. Por último, en nombre otra vez de todos los miembros de la Academia, del capítulo en Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, quisiera hacer entrega de unos pequeños reconocimientos por su participación al señor Guillermo Sepúlveda Treviño, al señor contador público Humberto Jasso, al licenciado Juan Gerardo Garza Treviño, y por el lado de nuestros compañeros de la Academia, al doctor Armando Flores Salazar, entre paréntesis, expresidente del capítulo y excelente expresidente, al arquitecto Javier Sánchez García, académico y director del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Noreste. Gracias. Y al arquitecto Juan
Juan Manuel Casas, colaborador nuestro en la academia y excelente historiador de todo lo que es el noreste. Felicidades, Juanito. Gracias. Por último, reservé al último con todo propósito. Este es para la excelente labor a través de 5 años del arquitecto Roberto Chapa Garza con la academia. Cedo el micrófono al arquitecto Juan Carlos Pérez para que dé unos anuncios de asuntos generales. Invitamos al arquitecto Álvaro Chapa para que nos invite a un seminario que va a llevar a cabo recientemente. Buenas noches. Quisiera nada más invitarlos para mayo 8, después de Semana Santa, a unos cursos que se llevarán a cabo en un taller que se está formando por un grupo de personas interesadas en la arquitectura y en la planeación urbana. Es taller sobre los problemas del área metropolitana, caso específico de Monterrey, de mayo 8 a julio 27. Son 10 semanas, martes y jueves, de 2 horas, de 7 de la noche a 9, en el sitio localizado en el Centro Cultural de Abasolo, en el barrio antiguo de la Facultad de Arquitectura, quien en forma coordinada estamos trabajándolo. Seguramente la semana pasada, el domingo, salió un anuncio y este próximo domingo va a salir otro. Como la próxima reunión va a ser un día antes de que se inicie este curso, ya después les traeré las invitaciones que en esta ocasión no las han terminado, pero habrá tiempo para a través del arquitecto Tito Camargo, que es el presidente, hacerlas circular por todos los que forman parte de la academia y por todos los interesados. El costo es de 3,500 pesos y tocará diferentes tópicos que tocan a los problemas acuciantes de la ciudad de Monterrey, que a pesar de todo, pues aquí vivimos y nos interesa, y es importante hablar y tocar estos temas. Muchas gracias. Bueno, sin más asunto que tratar, y realmente muy emocionado por lo que sucedió hoy, quisiera dar por terminada la sesión, agradecer la presencia de todos ustedes, inclusive ver el cariño que está tomando la colonia Valle del Mirador, que está con nosotros aquí nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Siendo las 9:05 de la noche, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias. Si alguien